Hola a todos chicos, chicas, atlantes, amazonas. Bienvenidos a mi videocrítica, mi videoreseña de Black Adam con todo tipo de spoilers. Vamos a destripar la película completamente entera, de arriba abajo, hablando y comentando absolutamente todo, full spoilers. Vamos a hablar de lo mejor de la peli, de lo que más me gustó y las cosas más potentes que quiero destacar. Y por supuesto también, como os dije, la reseña sin spoilers, después de ver la peli en la Premiere de Madrid, en la que vino The Rock, pude estar a unos centímetros de él, grabarle, realizarle fotografías, contenido que subiré próximamente al canal. Y en ese vídeo de primeras impresiones sin spoilers os dije que la película me gustó mucho, pero que no era perfecta, que tenía algunas cosas que no me habían terminado de convencer y que considero que son muy mejorables de cara a una secuela. Y a la hora de hablar de lo mejor, de lo peor, de lo que más me gustó, de lo que menos, lo voy a hacer bajo dos contextos que estarán completamente mezclados y que son el cinematográfico y el comiquero. Y es que sabéis que yo no estoy especializado en cine, no soy un crítico profesional, sino que soy un fan de los superhéroes, soy un fan del universo DC, pero creo que es importante que a la hora de hablar de una película se tenga en contexto todos los aspectos y características de lo que viene siendo el lenguaje cinematográfico, y a la hora de ser Black Adam una película de superhéroes considero que es importante los tebeos, su material original. Así que vamos a hablar de la peli, también por supuesto hablaremos de la postcréditos. Y por supuesto al final del vídeo os daré mi valoración, daré como una especie de nota global después de hacer la reseña con spoilers, y también os contaré cuál es la posición que Black Adam ocupa en mi ranking del DCU. Y una vez hecha toda la intro, simplemente me queda deciros que mi nombre es Alex, muchas gracias por entrar a ver este vídeo en mi canal y también tu canal sobre el universo DC. Espero que te guste mucho, espero que te entretenga. Si es así, ya aún no estás suscrito o suscrita, ya sabes que te animo a suscribirte, que ayudas muchísimo para que el canal siga creciendo. Y nada, no me enrollo más, dentro intro y empezamos. Vamos a comenzar hablando de los aspectos negativos de la película para luego ya despegar y terminar el vídeo arribísima. He leído a muchos críticos, también a compañeros y amigos de Twitter, otros creadores de contenido, reseñas en redes sociales y demás, y todas ellas tienen en común que el aspecto peor de la película o el más flojo es el guión. Y en cierto modo sí que estoy de acuerdo, no porque sea demasiado simple, sino por otras características, las cuales voy a comentar a continuación. Sin embargo, para mí, lo peor de la película en cuanto a particularidad cinematográfica es el ritmo. El ritmo para mí es demasiado acelerado, demasiado rápido. Sentía que estaba en una carrera de vainas, estaba montado ahí en un Ferrari, atravesando el metraje de la película sin apenas poder disfrutarla. Y se me pasó volando completamente, pero en el sentido negativo. Como por ejemplo al inicio de la película, en la que sentí que nos dieron demasiada información en muy poco tiempo. Como por ejemplo el origen de Kahndaq, que nos cuentan que era una población que había sido esclavizada por un tirano que estaba buscando un mineral Eternium para fabricar esa corona de Sabbac. Luego vemos cómo el hijo de Teth Adam se convierte en el primer campeón de Shazam, y todo eso yo sentí que estaba demasiado apresurado, porque además visualmente y estéticamente estaba muy chulo y apenas lo pude disfrutar. Luego también otra de las cosas que sentí que pasaron volando fue la transformación de Sabbac, cuando el líder, el tirano que está al frente de la organización criminal Intergang, de la cual también hablaré ahora, ese momento visualmente cuando viaja al infierno, cuando vemos a todos los demonios, porque Sabbac, al igual que Shazam, es un acrónimo que está compuesto por las iniciales de distintos diablos y demonios del infierno. Y todo eso estaba chulísimo cuando vemos la transformación. Un villano que bajo mi punto de vista también es flojete, es otro de los puntos débiles de la película, pero Black Adam no va de eso, no va de profundizar en el desarrollo de los villanos y de los personajes, sino en lo que está centrada es en acción, en tener a un villano que te dé un tercio final y un acto final de película muy potente a nivel visual y con grandes escenas de acción, y la verdad que en esto cumple. Pero estos son ejemplos de momentos narrativos de la película en los que a mí me hubiera gustado tener como un pelín más de espacio, que se tomasen su tiempo para contar bien las historias. Y este problema del ritmo, para mí, bajo mi punto de vista, no proviene tanto del guión, sino de la edición y montaje, que como os digo creo que es muy acelerada y en ciertos momentos incluso un pelín caótica. De hecho, los momentos de la película que más pude llegar a disfrutar es cuando reposa, cuando su ritmo se pausa, va más despacito, y sí que podemos
podemos adentrarnos un pelín más en ese desarrollo y cuando nos cuentan cositas de los personajes, como por ejemplo las escenas en las que Fate y Hawkman dialogan en el Hawk Cruiser. Hay algunas, ¿no?, en las que Hawkman y Fate hablan sobre quién va a morir, que Fate ha visto visiones, pero en esa escena también dejan caer que Fate lleva viviendo muchísimo tiempo cuando dice que vio por primera vez despegar a un avión que iba a Occidente y que bajo mi punto de vista eso es un guiño a la Segunda Guerra Mundial, porque la JSA se formó en los años 40 y fue el primer grupo superheroico de la historia. Luego también otra escena que me gustó mucho son los flashbacks del pasado cuando Teth Adam le narra a Hawkman, a Carter Hall, que su hijo fue el primer campeón de Shazam y el primer campeón de Kahndaq. Y ahí es cuando puedes apreciar lo roto que estaba Black Adam, puedes conocerle un poco más de su historia. ¿Y la culpa es de que el guión sea demasiado simple? Pues para mí creo que no, porque ha habido muchas películas cuyo guión es demasiado plano, muy simple, con una historia muy sencilla y que aún así han funcionado muy bien. Bajo mi punto de vista creo que no es eso. Para mí no es tanto en función de la historia, sino de que nos cuentan en muy poquito y al final hace que el guión sea un pelín repetitivo e incluso a veces sobreexplicativo. Repetitivo porque, por ejemplo, ya me quedó claro la primera, segunda y tercera vez que me dijeron que Kahndaq necesitaba un campeón. Ya cuando lo repiten 10 veces resulta la verdad bastante cansino. Al igual que cuando repiten 80 veces que Kahndaq está ocupada por la organización criminal Intergang, que si no te quedas en la superficie y miras más allá, ves que es una crítica contra el imperialismo, porque a día de hoy países de Occidente Medio también están siendo ocupados por ejércitos, por organizaciones e incluso otros países, y que está muy bien, pero que cuando te lo repiten en varias ocasiones durante la película se hace pesado. Y por último, esto no considero que sea un aspecto débil de la película o una de las críticas que se le pueda hacer, sino que esto va más en cierto modo con algo que se me queda pendiente con Black Adam y que quizá, de hecho yo creo que tiene relación, es que va a haber futuras películas, proyectos, spin-offs en desarrollo y que quizá esta carta se la hayan guardado para explorarla en esos futuros proyectos. Pero es que más allá de los nombres de Dr. Fate y de Hawkman no nos cuentan absolutamente nada de ellos, ni su historia, ni su origen, ni de dónde provienen los poderes, nada. Y es que a pesar de que la peli se puede disfrutar sin ningún tipo de problema, sin que nos cuenten estas cosas de los personajes, sí considero que era importante de cara a la película, que permite un desarrollo, un conocimiento mayor tanto de Hawkman como de Dr. Fate, y que aparte son de los personajes más importantes, más chulos, que más han gustado a la audiencia y que podían haber contado su historia porque es muy interesante. De Hawkman nos cuentan que su nombre es Carter Hall, el origen de los cómics que a mí personalmente más me gusta. Veremos a ver cómo lo desarrollan en el futuro, pero los poderes y la historia de origen de este personaje es que es un hombre en el que se ha reencarnado el alma del príncipe Khufu del antiguo Egipto. Por eso cuando conversa con Fate no tiene miedo a la muerte, porque sabe que en un futuro se reencarnará de nuevo y sus poderes provienen fundamentalmente del metal NTH, que sí lo mencionan en la película, que me pareció un guiño increíble cuando Carter le dice al resto de los miembros de la JSA que la nave, que el Hawk Cruiser, está hecho del metal NTH que proviene del planeta Thanagar. Y por ejemplo con Fate no nos cuentan que sus poderes provienen del casco y del amuleto de Anubis que en la película lleva en el cinturón. No nos cuentan tampoco que su mente está siendo manipulada o en cierto modo influenciada por Nabu, que es un antiguo dios, una especie de ente mística, que es lo que le da el poder a Ken Nelson a través de, como os digo, el casco y el amuleto para que pueda manipular toda esa realidad y generar magia. Sin embargo, y sorprendentemente, esto sí nos lo contaron con los personajes de Ciclón y de Atom Smasher. En cuanto a Atom, nos cuentan que heredó los poderes del Atom original, Al Pratt, también su traje, y de Maxine nos cuentan que los poderes, esa aeroquinesis, el poder de manipular el viento, de generar corrientes de aire y todo eso, que en la película se ve espectacular, la verdad que luce visualmente increíble. Nos cuentan que cuando tenía 15 o 16 años de edad la introdujeron nanobots. En los cómics esos nanobots fueron introducidos, experimentó con ella T.O. Morrow, que fue el científico creador del Tornado Rojo que nosotros conocemos, ¿vale? El de la Liga de la Justicia, también el de Young Justice. Y tampoco nos contaron el origen del primer grupo superheroico de la historia, de la JSA. Es cierto que hay algunas píldoras de información en las conversaciones entre
entre Fate y Hawkman, pero que no nos hayan contado su origen, tampoco el de los personajes. Considero que entre Nabu, el planeta Tanagar, las reencarnaciones, creo que dejaron eso de lado para no liar a mucho el guión, tener una historia más simple, más sencilla y mucho más directa. Y por último, el humor. El humor no es de lo más destacable de la película, no es de lo mejor, pero en ciertos momentos creo que sí funciona muy bien, aunque en otros la verdad no tanto, y considero que incluso en algunas escenas no era necesario. Y ahora sí, vamos con lo bueno. Aquí ya cerramos los aspectos negativos de la cinta, y para mí lo más destacable de la película es que es súper, ultra, mega, hiper comiquera. Y vosotros estaréis pensando, pero Alex, si has dicho hace apenas unos segundos que se han dejado un montón de cosas sin contar. Sí, pero también ha habido muchísimas otras que sí nos han contado. Ha habido 1000 referencias, ha habido 1000 guiños a los cómics. Fate es exactamente igual que en los tebeos. No hace falta realmente que nos cuenten cuál es su origen para que los fans lo interpretamos y lo reconozcamos en la pantalla, sobre todo también por la estética, por los trajes, por cómo se comportan, porque tienen exactamente la misma personalidad que en los tebeos, por cómo lucen visualmente todos los poderes. Las escenas de acción son simplemente magníficas. Yo había veces que más que ver escenas de cine veía viñetas en movimiento que me parecían realmente magníficas. Mencionan el NTH, como os he dicho hace unos minutos. También vemos a los magos Shazam, exactamente el mismo actor que vimos en la película de Shazam. El origen de Ciclón y de Atom Smasher es igual que en los tebeos. Tiene muchísimo sentido que Intergun sea esa organización criminal que ocupa Kahndaq exactamente igual que en los cómics, igual que en 52, como ya os conté en un anterior vídeo. Al final de la película, cuando la JSA y Black Adam consiguen derrotar a Sabbac y vemos una mini conversación entre Atom Smasher y el propio Adam, en el que puedes llegar a sentir que el propio Atom admira y también respeta al propio Ted, y eso es un guiño a su relación en la JSA en los cómics. De hecho, en la escena postcréditos, cuando Amanda Waller le dice a Black Adam que ya no puede salir de su territorio, no puede salir de Kahndaq, eso también es un guiño a Reinado Oscuro, en el que Black Adam no puede salir de su país, de Kahndaq, y recluta su propia JSA, incluido el propio Atom Smasher. La personalidad, las batallas, los piques que mantienen Hawkman y Black Adam son exactamente igual que en los tebeos. El cómo se dan de hostias es impresionante. Ya os dije que a mí la acción de esta película me parece que está en el top del género de superhéroes. Hay secuencias que incluso me hacen pensar que tiene la acción mejor rodada, o al menos las secuencias más chulas de todas las películas de superhéroes. En ciertos momentos me recordó, por supuesto, a Man of Steel. Creo que bebe muchísimo de cómo rodó Zack Snyder la acción en aquella película. El CGI, la verdad que también luce impresionante. Se nota muchísimo cariño y muchísimo respeto por el universo DC en esta película, mucho amor que han querido hacer llegar a los fans, como por ejemplo al inicio de la peli, cuando a Amon se le caen de la mochila los cómics de DC, de cómics de Wonder Woman, de Flash, luego también en su habitación, que está completamente llena de decorados del universo DC. Hay muchos guiños, muchas referencias al universo DC, todas ellas casi provienen del personaje de Amon, un personaje que para muchos ha sido insufrible, pero de hecho a mí me ha gustado mucho porque es el hilo narrativo de la película. En ciertos momentos sí que se hace muy pesado, sobre todo en el tercio final, cuando bajo mi punto de vista sí que se hace demasiado repetitivo y protagonista, y considero que realmente no era necesario, y hay que el guión sí que peca de malo, porque creo que trata de transmitir más epicidad y más emotividad de la realmente necesaria. Cuando ese momento del niño con todo el pueblo de Kahndaq hace el gestito, o cuando, por ejemplo, Tez Adam tarda 3 horas en subir el mar hasta la superficie y hasta pronunciar la palabra Shazam, considero que realmente todo eso no era necesario. Amon, en cierto modo, me ha recordado a Freddy, y esto lo comenté con Dennis de la paradoja Flashpoint al salir de ver la película, y es que en cierto modo ambos son personajes adolescentes a los que les encantan los superhéroes. En cierto modo ellos también tratan de conectar esta película al resto del DCU, que de hecho es otro de los puntos positivos que destaco del film, que es una película que realmente se siente completamente dentro de un universo. De hecho, lo comprobamos con la propia escena postcréditos.
y también con la aparición de Amanda Waller y de Emilia Harcourt en la película. La banda sonora también me gustó muchísimo, creo que han conseguido crear un tema realmente épico y pegadizo que siempre quedará asociado a Black Adam. Otra de las cosas que también me gustaría destacar es al personaje de Adriana Thomas, que a mucha gente no le gustó, a mí sin embargo me pareció muy bueno, correcto, y que además, al igual que en los cómics, es esa luz, ese halo de esperanza dentro del cuerpo corrompido de Black Adam y que trata de guiarle a que sea una mejor persona. Otra de las cosas que me gustaría destacar y que me encantaron de la película es el momento en el que nos cuentan ese pequeño giro de guión en el que Teth Adam revela que su hijo fue el primer campeón de Kandak, el campeón de Shazam, y que sacrificó tener los poderes para dárselos a su padre y así salvarle de la muerte. Y es cuando vemos a Teth Adam ya convertido en Shazam con un traje que es igual que en el que llevaba en los cómics cuando servía al príncipe Khufu en Egipto, sin camiseta y con un colgante del cual cuelga un rayo enorme. Y después de contaros todo esto, ¿cuál es mi nota final? ¿Cuál es mi valoración de Black Adam? Pues creo que sería como un 7 sobre 10. Hay a veces que la película roza el 9, incluso roza el 10, según qué secuencias y momentos, pero hay otros en los que también suspende. Y como os digo, creo que hay cosas que se dejaron sin contar y que a mí me habría gustado mucho que contasen. Pero bueno, creo que un 7 sobre 10 está bastante bien. Y en cuanto a la posición del ranking del DCU, no creo que esté dentro de las 5 primeras. Aún hay algunas mejores, como por ejemplo Man of Steel, las de Wonder Woman, Aquaman, también Shazam. Y en lo que respecta a la escena postcréditos, creo que este vídeo ya se me ha quedado bastante largo, así que lo que voy a hacer y lo que prometo es subir en el día de mañana un vídeo específicamente hablando de la escena postcréditos con el deseado, amado y perfecto regreso del Superman de Henry Cavill. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, no sé si estaréis de acuerdo con todo lo que os he comentado, con mi opinión de la película de Black Adam, ya sea lo bueno, lo malo. Espero y deseo que me dejéis vuestra opinión, vuestros comentarios por aquí abajo, porque para mí son muy importantes y además ya sabéis que siempre os estoy leyendo, que me gusta mucho leer qué es lo que me dejáis. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Mi nombre es Alex y nos vemos mañana en ese vídeo de la escena postcréditos entre el Superman de Henry Cavill, Amanda Waller y el propio Black Adam. Chao.